Vamos a ir a nuestro Salmo número 14. Vamos a ir leyendo conforme vayamos desarrollando la predicación. Este salmo, hermanos, no se sabe nada de su historia, en qué tiempo tal vez David lo escribió. Si era cuando algunos deducen de que fue escrito cuando era perseguido por Saúl, otros deducen que era cuando fue perseguido por su hijo Absalón, pero en sí no se sabe en qué circunstancias David escribió este salmo. Lo único que pude darme cuenta, hermanos, es de que pensé que los salmos no estaban repetidos, pero este salmo sí está repetido. Por si tú no lo sabías, puedes leer el Salmo 53 y están exactamente las mismas palabras. Nada más que el Salmo 53 solo trae 6 versículos. Entonces no sé cómo vamos a hacer, si se va a saltar ese salmo o se va a volver a predicar de eso, que el Señor siempre nos va a hablar a través de su palabra. Amén. Este salmo, hermanos, habla acerca de el necio, acerca de lo que él piensa de Dios, acerca de lo que Dios hace en respuesta del necio. El versículo 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Hermano, una persona necia es una persona que en pocas palabras no le gusta recibir órdenes. Es una persona que no le gusta que le digan qué puede, qué no puede hacer. Es una persona, hermano, que quiere darles rienda suelta a su carne, a sus deseos, a sus metas, a sus logros. Es una persona, hermano, que dice, no hay Dios, porque él no quiere pensar que un día tiene que dar cuentas de lo que él va a hacer. No hay Dios porque son normalmente las personas que dicen, la Biblia la escribieron hombres. Para eso yo mejor escribo un libro y sigo lo que dice el libro que yo voy a escribir. Y las personas dicen, no hay Dios, porque ellos se dan cuenta de que la Biblia, hermano, siempre que nosotros vamos en contra del camino de Dios, nos señala, nos apunta, nos dirige y nos dice, eso está malo, eso no le agrada a Dios. Por eso es que Hebreos dice que la espada de Dios, la palabra de Dios es como una espada de 2 filos, que penetra hasta el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, hermano, cosa que ninguna persona puede hacer, cosa que ningún otro libro puede hacer, solamente la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es como un espejo, en la cual, hermano, empezamos a leer y muchas veces nos vemos reflejados con las características que dicen, o con los tipos de personas que hablan, o con las historias que la Biblia cuenta. Nos vemos identificados y decimos, yo me parezco a él, yo me parezco a él. Y hermano, la persona necia es aquella que dice, no hay Dios, simplemente porque no le conviene que haya un Dios. Pero Dios no deja de existir solo porque esa persona no crea. La Biblia no deja de ser palabra de Dios, hermano, porque las personas digan, yo no creo en la Biblia. Sigue siendo palabra de Dios y Dios va a seguir existiendo por siempre. El libro de Apocalipsis empieza diciendo con las palabras de Jesucristo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Una persona necia, hermano, la palabra necio se deriva del hebreo naval. Y en el Antiguo Testamento había un rey que se llamaba Nabal. Es una persona insensata, una persona perversa, una persona fatua, una persona loca, una persona necia, un ruin o un villano. Ahora, para describir las acciones de esa persona, solo para describir a una persona, nosotros podemos decir, esta persona es así. En pocas palabras estamos describiéndola, pero para la Biblia, para describir las acciones de una persona necia, ocupa la palabra nevala, que quiere decir que describe a la persona en sus acciones, que
que es crimen en extensión, castigo o cosa tan infame que se refiere a las acciones depravadas de las personas. O sea, en pocas palabras, hermano, para describir la acción de una persona basta con decir, tal vez tiene cadena perpetua, tal vez es un violador, y esa sería la acción que hizo la persona. Pero para describir nosotros solamente a una persona podemos decir, él es inteligente, él es sabio, es necio, o podemos definirlo de una forma, pero para describir la Biblia, la acción de la persona usa otra la palabra neval. Ahora, la condición del ser humano es lo que quiero que podamos ver al principio del Salmo, hermanos. David empieza y leyendo acerca del necio en su corazón. Ahora, hermanos, podemos ver muchas personas hoy en día que por su forma de hablar, su forma de actuar, son necios. E incluso, hermanos, nosotros en algún tiempo éramos así, e incluso muchos de los cristianos muchas veces nos comportamos como necios. Porque vamos en contra de lo que Dios nos dice. Dios nos dice, no hagas esto, y lo hacemos. Es como el GPS. Ponemos una dirección, hermano, y si usted cruza en una dirección que el GPS, o en una calle donde el GPS le dice que no cruce, empieza a decir, retorne, o dentro de 1 milla o 2 millas, vuelva a cruzar para agarrar el rumbo. Hermano, de la misma forma es la palabra de Dios. Entonces, lo primero que David empieza a describir, hermano, es la condición depravada y total del ser humano. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Proverbios, capítulo 12, en el verso 15, dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. En pocas palabras, hermanos, las personas que son necias, ellos nunca están equivocados. Lo que ellos están haciendo es correcto. Las decisiones o la forma de hablar es correcta, porque nadie les puede decir nada. Y lo que la palabra de Dios nos dice de que el camino del necio es derecho en su propia opinión, aunque vaya más torcido que los caminos de algún pueblo. Aunque, hermano, tal vez esté pasando por momentos difíciles, pero él no lo va a reconocer, porque es una persona necia. Dice, se han corrompido, hacen obras abominables. Ahora, hermano, cuando llega aquí a la palabra abominable, usa la palabra taeva, que son cosas asquerosas delante de Dios. Es la definición, dice que son cosas asquerosas, es repugnante delante de Dios, pero también entre esas dos cosas, hermano, fíjate que también usa la idolatría. En esas cosas asquerosas, en esas cosas repugnantes, está la idolatría también. Y te voy a pedir que vayas a tu Biblia, al libro de Proverbios, en el capítulo 15, y nos habla acerca de las cosas que Dios aborrece, las cosas que a Dios le dan asco, las cosas que a Dios le indignan. Proverbios capítulo 6, verso 16. Y dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Mira las cosas que a Dios le dan asco, las cosas que Él repugna. Dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. Hermanos, cada una de estas cosas son las que Dios aborrece, apestan delante de Él. Amén. A Dios no le agrada ninguna de estas cosas, y dice que las personas necias son las que las practican. Hermano, no hay nada de malo en que nosotros podamos poseer cosas, en que nosotros podamos tener habilidades. El problema es que nosotros nos sintamos mejor que las otras personas.
El problema es que las cosas que nosotros poseamos nos hagan sentir mucho más elevados de lo que deberíamos de ser. Y ahí es donde entran los ojos altivos. Hermano, las mentiras. Tal vez decimos una mentirita blanca. O mi mentira es tan pequeñita. Hermano, para Dios tiene el mismo efecto. De la misma forma que matemos, tal vez como una mentirita blanca que le podamos llamar una mentira piadosa, para Dios es de la misma forma. Y de esa forma dice que le damos asco, da náusea delante de Él. Dice: las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Es aquella persona, hermano, que está pensando constantemente en cosas que no le agradan a Dios. Y hermano, tal vez decimos: es que somos humanos. Y hermano, sí, pero Dios nos ha dado una armadura con la cual dice que podemos vencer o apagar los dardos del maligno. Dice que nosotros podemos defendernos, que el escudo es nuestra fe y que podemos batallar con la palabra de Dios. Los pies presurosos para correr hacia el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. El que yo pueda poner a hermanos de la iglesia en contra de otros. Que yo venga y le diga cosas a hermano Belli, a hermano Morales, y que tal vez empiece discordia entre ellos. Son las cosas que normalmente las personas necias tienen en práctica, y dice que a Dios eso no le agrada. Ahora, hermano, la persona necia es necia por naturaleza, es necia porque no conoce de Dios. Pero es necia, hermano, porque no tiene respeto ni siquiera por sus propios padres. No obedece en las palabras o los consejos que su papá le puede dar, y aún tiene en menosprecio a su madre. Proverbios capítulo 15, el verso 20, dice: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Proverbios 15, verso 5, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Hermano, ¿cuánta razón tiene Dios en que nosotros podamos ser bendecidos a través de guardar, de honrar y respetar a nuestros padres? Porque dice la Biblia que largura de días vamos a tener. Pero hermano, las personas necias, a ellos no les importan ni sus propios padres, mucho menos le va a importar las autoridades de la calle, mucho menos le va a interesar Dios. Hermano, como padres nosotros jugamos un papel muy importante para que nuestros hijos puedan conocer a Dios. Porque Dios nos ha puesto como modelo de ellos para protegerlos, para cuidarlos, para proveerles, para amarlos. Hermano, es solamente un prototipo de lo que Dios quiere hacer con ellos. Por eso la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Él nos ha puesto, hermanos, para que nosotros podamos transmitir el amor que Él nos ha dado, para que ellos puedan un día conocerlo. Vuelve allí a Salmos el capítulo 14. La condición del ser humano. Chesterton en su libro escribe que los hechos hablan exactamente acerca de la deploración humana. Dice 3660 años antes de Cristo, 190 años de esos, el mundo ha vivido en paz. 14.531 guerras, 3.6 billones de muertos en esas guerras. Este hombre vivió antes de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial y antes del ataque a Pearl Harbor. Y él da estas características hablando acerca de cómo el mundo se ha corrompido. Y hermano, sin tener en cuenta que las pandillas ahora han aumentado, sin tener en cuenta las personas que desaparecen cuando pasan la frontera, sin tener en cuenta los abortos, sin tener en cuenta los asesinatos y los secuestros que hay. Pero lo que quiero darles a entender, hermano, es de que el hombre lejos de Dios
es tan malo y tan perdido como cualquier otra persona. El hombre puede llegar a ser tan malo, tan degradable delante de Dios, hermano, que puede llegar a ser un asesino, puede llegar a convertirse en el peor criminal. Ahora, el hombre necio dice que no hay Dios. Dios le contesta. Veamos el versículo 2. La respuesta de Dios es de que Dios mira desde el cielo sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que le buscara. Ahora, hermano, ante tanta maldad, ante todas las personas que niegan la existencia de Dios, Dios aún así busca ver si hay personas que aún le aman. Yo no sé si te recuerda el arca de Noé, cuando dice que Dios vio la maldad sobre toda la tierra y dice que le dio tristeza en su corazón y se arrepintió de haber creado al hombre y dijo que iba a mandar juicio. Entonces es donde encuentra a Noé. Dice que un varón perfecto y recto. Ahora, cuando habla de Noé, no quiere decir que Noé no tenía defectos. Noé tenía defectos como tú y yo. Simplemente que él quería agradar a Dios. Y esto es lo que Dios anda buscando, hermano. El que nosotros podamos agradarle delante de sus ojos. Génesis capítulo 8, verso 21. Esto es después de que pasa el diluvio, de que toda la gente muere. Y Dios, con el arco iris, que fue la promesa que le dio a Noé, hace una promesa y dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y no volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Son casi las mismas palabras que encontramos en Proverbios 22:15. Dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? De que Dios, al ver tanta maldad, de que Dios, al ver tanta gente que le niega, de ver tanta gente que va en contra de Él, Él aún busca gente que quiera buscar de Él. Gente que quiera cambiar, que no se conforme, que no se amolde a este mundo, que no se acostumbre y que diga: no, pues todos lo hacen, hagámoslo nosotros también. No, hermano, el Señor busca a aquellas personas que quieran marcar la diferencia en la fábrica. El Señor anda buscando a aquellas personas que quieran marcar la diferencia en su hogar. El Señor anda buscando personas que quieran marcar la diferencia dentro de la comunidad. Por eso dice que Jehová miró desde los cielos para ver si había algún entendido. Y tristemente, hermano, el versículo 3 llega y dice de que todos se habían desviado. En pocas palabras, empieza a hablar y a decir de que toda la humanidad estaba corrompida. Toda la humanidad estaba envuelta en el pecado, estaba en esa maldición del pecado en la cual nacemos todo ser humano. Dice: todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Son las mismas palabras que usa el apóstol Pablo en la carta de los Romanos capítulo 3, versículos que usamos para evangelizar y hacerle ver a la persona nuestra condición. Romanos capítulo 3, verso 9. Dice: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles, todos están bajo el pecado. Pablo desde el capítulo 2 empieza a mencionar por qué los judíos se creían guardando las normas de los 10 mandamientos, la circuncisión, los pactos, y luego empieza a hablar acerca de los gentiles, y él dice: estamos iguales. Tanto judíos como gentiles estamos en pecado, estamos separados de la gloria de Dios. Y sigue diciendo: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo agrega una parte más inspirada por el Espíritu Santo y dice
todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. ¿Qué quiere decir con eso, hermano? Que en las cosas en las que yo me enfoco, tratando de ser feliz, tratando de encontrar el éxito, hermano, va a ser inútil delante de Dios. El día que yo me presente delante de Dios, hermano, Él no me va a decir qué hiciste en la tierra, qué logros obtuviste. Hermano, las personas vamos a ser juzgadas delante de Dios, y dice Apocalipsis que se van a abrir los libros. Uno de los libros que se va a abrir va a ser este, pero otro libro que se va a abrir va a ser el de nuestras obras. Hermano, las personas que están sin Cristo van a tal vez querer presentar sus obras, van a querer presentar sus logros, y es donde esto es lo que va a recibir. Todo es inútil. Yo no sé si te recuerda la parábola del rico insensato, en Lucas capítulo 12. Cuando dice que se esforzó, hizo sus graneros mucho más grandes, y dice: alma, muchos bienes tenemos, reposemos, disfrutemos la vida, hagamos pachanga. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? La misma palabra con la que empezamos el salmo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién va a ser? Y ahí al final de esos versículos dice: así es todo aquel el que no es rico para con Dios. Hermano, la riqueza de Dios no son los bienes que podemos tener, no son los carros que podemos tener, las casas, la ropa. Vas a ver ahorita la riqueza que Dios nos ofrece. Es totalmente lo contrario para el necio. Por eso es que para el necio la predicación, la Biblia, el que nosotros amemos a las personas, para él nos sirve. Y por eso el apóstol Pablo dice: la locura de la predicación fue la que escogió Dios para salvar a las personas, hermano. Porque a la gente todo lo que estamos haciendo, el que nosotros estemos aquí, es pérdida de tiempo. El que nosotros leamos nuestra Biblia, hagamos nuestro cuaderno espiritual, para ellos es pérdida de tiempo. Ellos quieren invertir en algo que puedan ver frutos, algo en lo que ellos puedan decir: aquí está. Pero tristemente es así como el rico insensato. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Regresa ahí a el Salmo. Y sigue diciendo, verso 4: no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Dice, Dios está hablando, hermano, a través del escritor David, y son aquellas personas que empiezan a criticar al pueblo de Dios, empiezan a criticar las cosas que hacen, empiezan a criticar al siervo de Dios, empiezan a criticar todo lo que va en contra de ellos, empiezan a criticar las personas que practican la palabra de Dios, empiezan a criticar cada una de las cosas que tienen que ver con el nombre de Dios. Ahora, el problema con ellos, hermano, es de que ellos no se dan cuenta que estamos en un mundo que fue creado por Dios. Ellos no se dan cuenta que las cosas que nosotros tenemos es providencia de Dios. Y al final del versículo 4 dice: y a Jehová no invoca. Hermanos, esas personas no son agradecidas en su corazón. Esas personas son aquellas de que tienen las cosas y piensan de que las tienen por sus propias fuerzas. Decía un pastor de que muchos de los cristianos muchas veces nos volvemos malagradecidos. Dice, muchas veces le damos gracias por la comida. Y él dice, cuenta la historia de un predicador que fue a Inglaterra, y la gente lo miraba diferente por su forma de vestir y por su forma de hablar. Entonces se le acercó un grupo y le dijo: hey, ¿podemos comer contigo? Sí, le dice, está bien, sentémonos. Se sentaron, empezó el evangelista, se inclinó su rostro y se puso a orar y dio gracias. Los demás dice que solo se le quedaron viendo. Cuando él terminó, empezaron a comer. Ni siquiera estaban orando con él, se le quedaban viendo porque estaban admirados. Y él se les queda viendo y le dice: hey, me recordaron a alguien, dice. Y todos: ¿a quién? Dice. Me recordaron a mi perro, dice. Porque lo mismo hace él cuando yo le sirvo de comer. Solamente, ni me da las gracias ni me ladra, dice, solamente se baja. Y dice,
tristemente muchos cristianos son iguales. Amén. Porque dice, van a los restaurantes y voltean a ver para todos lados a ver si no hay alguien viendo los que van a orar. O hacen como que se les cayó algo y para recogerlo, o simulan de que están haciendo otra cosa para que la gente no los mire. Hermano, esté quien esté, nos mire quien nos mire, tenemos que darle gracias al Señor. Amén. Tenemos que orar en donde quiera que estemos, hermano. Recibimos nuestro cheque, agradezcámosle al Señor. Amén. Él nos lo ha proveído. Y cada una de las cosas, hermano, tenemos que agradecerle a Dios, porque Él es quien nos la da. Si por Él fuera no tuviéramos nada. Hermano, las personas siguen hablando y van a criticar la obra del Señor. Algo que pasa con las personas necios, hermano, es de que algunos, en la misericordia de Dios, como cada uno de nosotros, podemos alcanzar la gracia de Dios. Pero hermano, algunos tristemente no pueden alcanzar la gracia de Dios. No tienen oportunidad para que enmendar su error, para corregir sus palabras, para corregir su vida y para dar un mejor ejemplo. Muchos de ellos mueren en pecado y van al infierno. Hermano, tú y yo tuvimos la oportunidad de conocer al Señor. La gracia del Señor se presentó a nuestras vidas. Y te digo, fue lo primero, cuando yo recibí los impactos de bala, fue lo primero que yo me acordé. Las palabras que me decía mi mamá. Cuando yo estaba en el hospital, hermano, yo le decía, no quiero morir. Hermano, Dios me mostró su gracia en vivo y a todo color, como se dice. Amén. Y hermano, algunos tristemente no tienen ese privilegio. Pero algunos, el Señor ha tenido esa misericordia, porque yo era casi idéntico con este hombre. Hermano, yo decía que no creía en Dios, yo decía que no, pero oraba me contradecía yo mismo. Mis hechos decían una cosa, mi forma de andar decía otra cosa. Y hermano, hasta que Dios me llevó a un lugar en donde yo tenía que decidir. Lo que te quiero dar a entender, hermano, es de que tal vez en algún momento tú y yo nos parecimos a este necio. Tal vez no en toda su forma de vivir, pero en ciertas cosas en las que la Biblia en el Proverbio 6 nos decía de que Dios abominaba o le daba asco o despreciaba esas cosas. Ahora, esta persona, hermano, no solamente critica la obra de Dios, habla de Dios, sino que aún critica a los mismos cristianos. Aquellas personas que están orando, que están esperando el favor de Dios, los critican. Mira en el verso 5. Dice, ellos temblarán de espanto, hablando acerca de cómo ellos un día abrirán los ojos y se darán cuenta de que estaban en un error. Porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Hermano, cuando habla de la generación de los justos, se refiere a la generación nuestra. ¿Cómo cada uno de nosotros llegamos a ser justos delante de Dios? Solamente por medio de Jesucristo. Nuestras obras, nuestros hechos, hermano, lo único que dice Romanos que merecían eran el infierno. Romanos versículo 3, verso 23 dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el versículo 24, hermano, nos afirma y nos dice de que por medio de Jesucristo nosotros somos justificados gratuitamente. Amén. Hermano, no tenemos que pagar nada, el precio ya fue pagado. Capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de su fe, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. La generación de los justos, hermano, es todo aquel que ha creído en Jesucristo. Y la gente lo sigue criticando y la gente sigue diciendo de que estamos locos. Pero hermanos, tenemos una esperanza. Cosa que las personas que no creen en Dios no tienen esperanza.
Sigue diciendo el proverbio, dice, el consejo del pobre se ha burlado, pero Jehová es su esperanza. Ahora ve a tu Biblia, a Proverbios, en el capítulo 10. Ve al verso 22. Aquí nos describe a las personas pobres, pero que confían en el Señor. Y lo que te decía, que la riqueza que Dios nos da, hermano, no es como la que el mundo espera. Verso 10:22 dice: plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como vano. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza a ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Hermano, ¿qué está diciendo, hermano? Que cuando nosotros somos agradecidos delante de Dios, sea mucho, sea poco, hermano, hay gratitud en nuestro corazón. Estamos tranquilos porque sabemos de que Dios tiene el control. Amén. Por eso dice, la bendición de Jehová no entristece. Hermano, yo recuerdo cuando regresábamos tal vez de robar, regresábamos tal vez con 20,000 quetzales, $20,000, joyas, pero algunos a llorar, otros a lamentarse por las cosas que no tenían, por las personas que habían perdido. Hermano, había dinero, había abundancia, pero hermano, no había felicidad, no había alegría. Y dice que la bendición de Dios es la que va a enriquecernos, y dice que no trae tristeza con ellos, sino que va a traer gozo a nuestro corazón. Y nuestras palabras dice que son como plata escogida. Hermano, cuando los cristianos hablan, las personas saben que hay algo diferente en ellos. Las personas saben de que hay algo que ellos necesitan. Por eso dice que sus palabras son como plata. Hermano, esto vale oro. Y no oro como el que podemos cargar, cadenas o lo que sea. Hermano, esto es lo más precioso que podemos tener. Por eso el proverbista decía: si como a la plata la buscas, si como a tesoro la añoras. Hermano, aquí está lo mejor que podemos tener en nuestras vidas. Mira el Proverbio 16 en el verso 20. Dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente. A la dulzura de labios, y la dulzura de labios aumentará el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. Hermano, Dios está con la generación de los justos. Él cuida de ellos. Y hermanos, aunque no tengamos las cosas que tal vez los narcos tienen, los políticos tienen, tal vez estrellas de cine o estrellas de los cantantes que ellos tienen, hermanos, delante del Señor nosotros somos más ricos que ellos. Aunque ellos tengan todos los logros y la gente los admire, hermanos, para Dios esas personas no son nada. Es como la historia del rico y Lázaro. Él se fue al infierno y Dios ni siquiera mencionó su nombre. Pero el rico, el pobre, el que estaba todo lleno de llagas, el que estaba ahí, el patarrajadas, el que no tenía ropa, hermano, de él sí se recordó. El Señor mandó ángeles a que lo escoltaran. ¿Por qué? Porque para el Señor, hermano, dice que es mejor el que nosotros nos humillemos, el que nosotros le entreguemos nuestra vida y que no vivamos desconocidos de Él. Para terminar, David exalta, hermano, y cuando la Biblia habla y hace un o un ay, es porque hay una exaltación de voz. Y David exclama aquí y reclama la salvación de Jesucristo.
se gozará Jacob y se alegrará Israel. Hermano, la salvación ha llegado a nuestras vidas a través de Jesucristo. David está exclamando acerca de la salvación, está exclamando, hermano, por el acoso que él sentía por las otras personas. Hermano, si tú te sientes así muchas veces, el acoso en el trabajo, tal vez de nuestras propias familias, hermano, solamente oremos, esperemos y confiemos en el Señor, porque la gente nos va a criticar. La Biblia dice que no somos mayor que nuestro Maestro, que Jesucristo. Si Él sufrió, si a Él lo criticaron, si a Él lo rechazaron, hermano, ¿cuánto más a nosotros? Nos van a rechazar, nos van a decir, no, vete de aquí, no me hables, ya no quiero saber nada, cállate. Incluso hasta nos van a dejar de hablar, hermano. Pero, hermano, vale la pena. Confiamos en el Señor, esperemos en sus promesas y recordemos, hermano, de que Él anda buscando si hay justos, si hay alguien que le busque. ¿Será que Él, inclinándose hoy del cielo, ha llenado su cara de una sonrisa diciendo, Enrique, ahí hay justos, hay personas que me buscan, hay personas que no quieren ser como los demás, hay personas que no quieren ser como esos necios de afuera, hay personas que quieren agradar? Yo estoy seguro que sí. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos sacado una sonrisa en el Señor y su búsqueda no ha sido en vano. Pero recordemos de que Él buscó, no que nosotros le hayamos buscado. Dice la Biblia que Él nos buscó primero a nosotros. Amén. Él nos amó primero a nosotros. Amén. Entonces, vale la pena el que nosotros pasemos tal vez por cada una de las tribulaciones, porque la gente no entiende y porque la gente necesita de Cristo. Hermano, vale la pena. Cierra tus ojos y piensa ahí un momento